Hola a todos. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy aprenderemos cómo describir físicamente a las personas y cómo hablar de la familia y sus integrantes. También, estudiaremos los verbos, ser, tener y llevar, que utilizamos para describir físicamente a una persona. Vamos a empezar. Cuando queremos describir a una persona físicamente, es común que empecemos con preguntas como, ¿cómo es Elena? ¿O qué tal es Elena? Usamos el verbo ser porque se trata de una descripción de la persona. Estas preguntas nos ayudan a conocer mejor la apariencia de alguien, prestando atención a características esenciales como el color del pelo, o la complexión y estatura del cuerpo. En primer lugar, si nos enfocamos en el pelo, existen varios adjetivos que podemos utilizar. Decimos que una persona es rubia si tiene el pelo claro, mientras que castaño se usa para quienes tienen el pelo marrón. Por otro lado, si el pelo es de color rojizo, decimos que es pelirrojo. Las personas con el pelo oscuro se describen como morenas, y cuando alguien tiene el pelo blanco o gris, se dice que es canoso. También, si la persona no tiene pelo, utilizamos el término calvo. Ahora bien, cuando describimos el cuerpo, empleamos adjetivos diferentes. Decimos que alguien es gordo si tiene más peso, o delgado si tiene poco. Si tiene músculos y fuerza física, la llamamos fuerte, mientras que si carece de fuerza, decimos que es débil. En cuanto a la estatura, utilizamos alto para las personas con gran altura y bajo para las de menor estatura. Además de esto, también podemos utilizar otros adjetivos para describir el aspecto general de las personas. El término afrodescendiente se usa para referirnos a personas con ascendencia africana, que suelen tener el cabello rizado o muy rizado. Si la persona es de edad avanzada, decimos que es mayor. Evitamos decir, es viejo, porque no es una forma amable. Lo contrario es una persona joven. También, para hablar de la apariencia en términos de atractivo físico, usamos feo para alguien menos atractivo y decimos guapo para una persona atractiva. Para las características que son negativas, agregamos, un poco, antes del adjetivo, o usamos el diminutivo, para matizar lo negativo. Por ejemplo, es habitual decir, ella es un poco baja, es gordita y es un poco fea. Es importante recordar que cuando utilizamos estos adjetivos, los que terminan en O cambian a una A si estamos hablando de una mujer, mientras que los adjetivos que terminan en una consonante, o en la vocal, E, se mantienen igual para ambos géneros. Por ejemplo, decimos, él es rubio, para un hombre y ella es rubia para una mujer. Pero fuerte o débil no cambian, sería, él es fuerte y ella es fuerte, independientemente del género. Por otra parte, cuando hablamos del verbo tener, lo usamos para describir el pelo, los ojos y la piel de una persona. Una pregunta común es, ¿cómo tiene el pelo? Por ejemplo, podemos decir que una persona tiene el pelo rubio, castaño, pelirrojo, moreno, canoso o blanco. Además, para describir la textura y longitud, decimos que tiene el pelo rizado si tiene ondas o rizos, o liso si es completamente recto. En cuanto a la longitud, podemos decir que alguien tiene el pelo largo o corto. Otra pregunta frecuente es, ¿cómo tiene los ojos? Para hablar del color de los ojos, usamos adjetivos como grises, azules, marrones, verdes o negros. Estas palabras nos permiten identificar los distintos tonos que pueden tener los ojos de una persona. De igual manera, cuando nos referimos a la piel, la pregunta sería, ¿cómo tiene la piel? Las respuestas más comunes incluyen adjetivos como blanca, negra o morena. En español, decir que una persona es negra no tiene el mismo sentido peyorativo que en otros idiomas. Cuando describimos el color del pelo, los ojos y la piel, podemos usar los adjetivos claro u oscuro para matizar los tonos. Por ejemplo, si alguien tiene el pelo rubio, podemos decir que tiene el pelo claro. Lo mismo ocurre con los ojos, unos ojos azules son unos ojos claros. En cuanto a la piel, se puede decir que una persona blanca tiene la piel clara, y una persona negra tiene la piel oscura. En otro orden, usamos el verbo tener para describir la cara y hablar de varias características específicas. Por ejemplo, a la pregunta, ¿cómo tiene la nariz Laura?, podemos responder diciendo que tiene la nariz grande o pequeña, según su tamaño. En cuanto a los labios, es común decir que alguien tiene los labios gruesos, si son carnosos, finos, si son más delgados, o que los tiene pintados,
si lleva maquillaje en ellos. Además, el verbo tener también se utiliza para describir otros detalles faciales. Por ejemplo, decimos que alguien tiene un lunar en alguna parte del rostro o tiene pecas y su piel está marcada por pequeños puntos de color. El verbo llevar se usa para referirse a cosas que una persona usa de manera temporal. Por ejemplo, podemos decir que alguien lleva pendientes, un collar, coletas, trenzas o un moño, ya que son elementos que se ponen y quitan. También, si una persona ha cambiado el color de su cabello, podemos decir que lleva el pelo teñido. Todos estos son ejemplos de cosas que se llevan durante un tiempo, pero que no son permanentes. Finalmente, cuando hablamos de bigote, barba o gafas, podemos usar tanto el verbo tener como llevar, siempre sin artículo. Por ejemplo, decimos que una persona tiene barba o lleva bigote. Lo mismo ocurre con las gafas. Una persona puede llevar gafas o tener gafas. Ahora que hemos aprendido a describir las características físicas de una persona, pasemos a otro tema importante, la familia. La familia no solo es clave en nuestras interacciones personales, sino también en cómo describimos nuestro entorno y las relaciones cercanas. Cuando hablamos de la familia, solemos comenzar con las personas más cercanas. Tenemos a la madre y el padre, y cuando nos referimos a ambos, usamos la palabra padres. Luego están los abuelos, abuelo para el hombre y abuela para la mujer. Los tíos son los hermanos de nuestros padres, y usamos tío para el hombre y tía para la mujer. Los hermanos son los otros hijos de nuestros padres, decimos, hermano para el chico y hermana para la chica. Igualmente, tenemos a los primos, que son los hijos de los tíos, y se dice primo para los hombres y prima para las mujeres. Es importante recordar que cuando hablamos de un grupo en plural que incluye hombres y mujeres, siempre usamos el masculino plural. Por ejemplo, los hermanos pueden referirse a un grupo de hermanos y hermanas. En cuanto a la pareja, podemos hablar de marido y mujer cuando están casados. Si no lo están, usamos términos como novio o novia, que refieren a una relación de pareja formal, aunque no haya matrimonio. Si queremos hablar de manera más neutral, usamos el término pareja, que no especifica el género. Por otra parte, los nietos son los hijos de nuestros hijos, y usamos nieto para el chico y nieta para la chica. Por último, los sobrinos son los hijos de nuestros hermanos, sobrino para los chicos y sobrina para las chicas. Te invito a practicar todo lo que hemos aprendido hoy. Recuerda usar los adjetivos y estructuras que hemos visto. Ya empecemos ahora. Mira la imagen y describe las personas que aparecen. ¿Cómo son físicamente? Describe el color de su pelo, sus ojos y su piel. ¿Son altas o son bajas? ¿Tienen algún accesorio? ¿Tienen gafas o llevan pendientes? ¡Excelente! Aquí te dejo mi descripción de la imagen. A la izquierda, se encuentra una mujer bajita, es morena, tiene los ojos marrones y grandes. Tiene el pelo largo y liso, y un lunar justo encima del labio. También tiene una nariz grande. Es guapa. En el centro, hay otra mujer, más alta y delgada. Su pelo es moreno, liso y corto, y lleva gafas y unos pendientes. También es guapa. Por último, a la derecha, hay un hombre, el más alto del grupo. Es delgado, tiene los ojos azules y el pelo claro. Lleva barba y bigote. También es muy guapo. ¿Coincide mi descripción con la tuya? A continuación, ¿puedes describir a la familia? Menciona quiénes son y las relaciones que tienen entre ellos, y descríbelos físicamente. Por ejemplo, María es la abuela de la familia, es una señora mayor, tiene el pelo canoso y lleva gafas. Su marido se llama Daniel, tiene 2 hijos, uno se llama Víctor y la otra se llama Claudia. Tiene 6 nietos. Con esta actividad terminamos la clase de hoy. En resumen, en este video, hemos visto la forma de describir las características físicas y a hablar de la familia. Te invito a seguir practicando y nos vemos pronto. Adiós.